to Romans and chapter 6. I think the way we'll do it is my interpreter here will really be the one to make the most use of this microphone. Because this is a very small room, so I really will not need the microphone as such. So why don't you? All right. Well, I think our Spanish friends are standing up. So why don't we all stand up and read these verses together? Well, I'll read in English, and then my friend will translate in Spanish. Romans 6, we'll just read the first 4 verses. Romanos capítulo 6 y to verse 4. 1 through 4. Capítulo 6, versículo 1 al 4. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. ¿Qué pues diremos? Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él, ¿o no habéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Please be seated. Let me begin by just expressing how happy I am to be with you. Déjeme empezar por expresar que estoy muy feliz de estar acá. It was one of the stops in my journey that I was looking forward to. Una de las paradas de mis viajes que yo estaba anhelado. And so I am glad that you also have been able to come out this evening so that we may be together. Estoy agradecido porque es algo hermoso estar todos juntos esta noche aquí juntos. I want, in speaking to you tonight, to speak on one subject. Te quiero hablarles de un solo tema. In fact, I want to phrase it in a question form. Lo quiero poner en una pregunta. And it is the question, do the doctrines of grace encourage Christians to live in sin? Es la gracia del Señor que nos conduce a Cristo. Do they make people careless in their Christian lives? Ellos hacen como si no les importa a los cristianos. Let me explain what I mean by that. Déjenme explicarles qué quiero decir con eso. The doctrines of grace emphasize the fact that salvation is all of grace. La doctrina de la gracia explica que nuestra salvación es la gracia de Dios. That we are helpless to do anything about our salvation, que no podemos hacer nada por nuestra salvación, and that it is God who reaches out to where we are and saves us. Es Dios que nos levanta a nosotros para salvarnos a cada uno de nosotros.
and that even the whole of the Christian life is because of the grace of God. La vida cristiana es por la gracia de Dios. That the very reason why you will arrive in heaven is because of the grace of God. La razón que vamos a estar en el cielo es por la gracia de Él. That there is nothing you can do to merit your salvation. No podemos hacer nada para nosotros salvarnos nosotros mismos. It is all by the grace of God. Es todo por la gracia de Dios. Now, when people hear that kind of teaching, Cuando la gente escucha esa clase de enseñanza, their very first concern is that if you teach people that teaching, su primera pena es si ustedes enseñan a los cristianos ese tema, that they contribute nothing towards their salvation, que no contribuyen nada hacia la salvación, that they will then say, well, we might as well go and live in sin. y dicen es mejor ir y vivir en pecado. Well, how are we to answer that? ¿Cómo podemos contestar eso? Because we must be concerned about holiness. Tenemos que estar preocupados por nuestra salvación. Christianity is meant to deal with the problem of sin. El cristianismo es la solución para el pecado. Jesus came to save his people from their sins. Cristo vino para salvar a nosotros de nuestros pecados. So if this accusation is true, Si esta acusación es cierta, that the doctrines of grace encourage sin, que la doctrina de la gracia de Dios introduce al pecado, then there must be a problem with that teaching. entonces sí hay un problema en esa enseñanza. Because it is doing the exact opposite of what Christianity is supposed to be doing. Porque está haciendo lo contrario de la doctrina cristiana. So we must answer that question. Tenemos que contestar esa pregunta. Is it true or is it not? ¿Es cierta o no es cierta? Thankfully, the Bible itself does have an answer. Gracias, lo bueno es que la Biblia nos dice la respuesta. And I want you to follow me closely as we look at this subject. Quiero que vean muy de cerca la palabra de Dios. And that's the reason why I took you to Romans chapter 6. Por eso los llevé a Romanos capítulo 6. That very first verse asks precisely the same question. El primer versículo hace la misma pregunta. It says, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. In other words, are you saying that because we have received the grace of God, we can go on living in sin? Dice que si es por la gracia de Dios, por eso tenemos que ir a vivir en el pecado. Let us first of all then look at this passage and see where this question comes from. Tenemos que ver esta primera frase para saber de dónde viene esta pregunta. It arises because of the teaching in Romans chapter 5. Nos enseña en la enseñanza en Romanos capítulo 5. You see, what Paul has been teaching in Romans chapter 5 Lo que ha enseñado Pablo en capítulo 5 is that our salvation is tied up with the person and work of Christ. está unido por el trabajo de la persona y Cristo. Look at chapter 5, verse 1 and 2 for a moment. Vean Romanos capítulo 5, 1 y 2. It says there, therefore, since we have been justified through faith,
we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Please look at those two verses closely, Por favor, vean de cerca esos dos versículos, because they are telling us that we are justified through faith through Jesus Christ. porque explica que somos justificados por la gracia de Dios y por Él. In other words, that's the way we receive forgiveness. En otras palabras, así es como nosotros recibimos perdón. It is through faith, not by works. Es por fe, no por obras. And it is through the person and work of the Lord Jesus Christ. Es por la persona que trabaja por Cristo. That's what verse 1 is telling us. Esto es lo que nos está diciendo. Verse 2 is telling us the fruit of that justification. Nos está diciendo el fruto de esa justificación. It is that we have been brought into a state of grace. Que hemos sido traídos a la gracia de Él. I hope you can see it in your verse 2 there. Ojalá que lo puedan ver en esos versículos. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Por quien también tenemos entrada por la fe y a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. In other words, we have changed the realm, the area of our existence. En otras palabras, hemos cambiado la rutina de nuestras vidas. We were once in the realm or the area of the wrath of God. Antes estábamos afuera de Cristo. We have now moved into the realm or area of the grace of God. Ahora estamos en la gracia de Dios. And grace simply means being treated not as our sins deserve. La gracia significa que somos tratados no por nuestros pecados. It means God treating us in the exact opposite way as our sins deserve. Dice que es la gracia de Dios, al contrario, es al revés, que Dios nos trata que no nuestros pecados, así los deseos de nuestros pecados. And because of that, the Bible goes on to say, we rejoice in the hope of the glory of God. Y por eso dice la palabra que nos gloriamos de la esperanza de Dios. In other words, even today, we are rejoicing that we'll get to heaven. Por eso hoy y en estos días nos regocijamos porque vamos a ir al cielo. Let me say that again. Déjenme decir eso otra vez. That right now, while you are here on earth, you are already rejoicing that you get to heaven. Y ya ahorita estamos en la tierra acá, pero nos estamos regocijando. And obviously the question arises, how can you be so sure? La pregunta obvia es ¿cómo podemos estar tan seguros? You are still on earth. Todavía estamos aquí. You've still got temptation all around you. Todavía tenemos tentación alrededor de nosotros. And many times you sin against the Lord. Y a veces hemos visto cómo se van contra Él. How can you already be rejoicing you will get to heaven? ¿Cómo es que nos podemos estar regocijando que vamos a ir al cielo? That is what the rest of chapter 5 is all about. Eso se trata todo el capítulo 5. And what I will do is simply quote one or two places and you will appreciate that point.
Solo voy a tocar 2 puntos y vamos a apreciar esos 2 puntos. Verse 15 of chapter 5 Versículo 15. says, "The gift is not like the trespass, for if many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many?" Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. What is explaining there is simply this: Lo que explica ahí es solo that in life there have been 2 Adams. que en la vida solo hay 2 cosas, The first Adam el primer Adán and the last Adam. y el último Adán. These are the 2 leaders of the human race in the eyes of God. Esos son los 2 únicos líderes de nuestra vida. When the first Adam sinned, Cuando el primer, creo que es Adán, no sé de qué me está hablando, pero cuando pecó, God's judgment came upon all the human race. así está hablando de Adán, de que cuando él pecó, se vino todo, cuando le juzgó, se vino todo contra nosotros. Even before you were born in Adam, you were already condemned. Antes que nosotros hubiésemos nacido, ya estaban condenados. That's what it is telling us here. Eso es lo que nos dice aquí. The many died by the trespass of one man. Pero el don fue como la transgresión por sí, por la transgresión de aquel uno. And he's saying the exact is true with respect to the last Adam. Que está diciendo el mismo respeto hacia el otro. When he obeyed, his reward has come to all his people. Cuando él obedeció, la recompensa vino a todos nosotros. And this one man is Jesus Christ. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. And what he has earned is also to overflow to the many. Lo que él ha ganado está regado a cada uno de nosotros. Verse 18. El versículo 18. I hope you are following me closely there. Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was the justification that brings life for all men. Así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Again, exactly the same point. Es otra vez el mismo punto. In other words, we are not yet ready to understand salvation unless we think of it under 2 Adams. No, así lo explica que no estamos todavía listos para entender la verdadera salvación. The first Adam, through whom condemnation has come, El primer Adán que fue condenado, and the second Adam, through whom eternal life has come. y el segundo, la cual la salvación ha llegado Through his righteous act. por el acto que él hizo. Now, if you begin to understand salvation that way, Si entienden la forma de la salvación de esa manera, it raises a question les sale una pregunta about the fact that condemnation was inherited and also justification is inherited. de que la condenación es heredada y asimismo la justificación. That's what he's talking about here. De eso está hablando aquí.
condemnation was inherited in Adam. Que la condenación fue heredada en Adán. Justification is inherited in Jesus Christ. Que la justificación está heredada por nuestro Señor Jesucristo. And therefore he ends by putting it this way. In verse 21. Versículo 21. Just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. We are learning there that just as on one hand sin is reigning through death because of the first Adam, Eso justifica de que el pecado está hundiendo desde Adán. in the same way, righteousness is reigning through Jesus Christ unto eternal life. La misma también la gracia está reinando por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. So, salvation is by grace through the life and death of Jesus Christ. La salvación es por la gracia de la muerte y por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Just as death has come to all of us through the disobedience of one man, Adam. Así como la muerte ha llegado a nosotros por la desobediencia del primer hombre, Adam passes on death to his descendants. dice que Adán pasa su muerte a sus descendientes. Jesus passes on life to his descendants. Jesús pasa vida a sus descendientes. That's what causes the question in Romans 6 verse 1. Eso es lo que causa la pregunta en Romanos capítulo 6:1. Because you see, it seems to be teaching therefore that it doesn't matter how a person lives, as long as he belongs to Jesus Christ, he will still go to heaven. Que no importa cómo uno vive, sino lo que importa es que uno crea en Dios y así vamos a ir al cielo. Are you seeing where this question is coming from? ¿Están viendo de dónde viene esa pregunta? I'm asking, are you seeing where this question is coming from? Estoy preguntando, ¿pueden ver la pregunta? Because I'm about to make a statement which is very important here. Porque estoy a punto de decir algo que es muy importante. And the statement is simply this: that if the way you teach the grace of God does not raise this question, you are not teaching it correctly. Que si es por la gracia de Dios, si uno no aprende que uno no está enseñando bien esto, I'd like him to get near enough to the microphone so that you can hear this important statement. Just speak, please. ¿okay? Yes. Okay, dice que si nosotros no enseñamos bien de la Biblia sobre la gracia de Dios, no vamos a entender muy bien. Okay, let me repeat the statement, because if you don't get this statement, we are not together as yet. I'm saying that if the way you teach the grace of God does not raise this question, you are not teaching the grace of God correctly. Si no enseñamos la gracia de Dios, como la pregunta lo dice acá, dice que no estamos enseñando bien. When you have taught about salvation by the grace of God, Que cuando estamos enseñando la gracia de Dios y la salvación, do people ever ask you, la gente le pregunta a usted, that are you suggesting therefore that even if I go on sinning, as long as I believe in Jesus, I'm going to heaven? de que solo si creo en Dios y sigo pecando, así voy a ir al cielo? Do people ever ask you that question? ¿Alguna vez le han preguntado eso? Because if they don't ask,
then we are not teaching the grace of God properly. Si no preguntan esa pregunta es porque no estamos enseñando muy bien, Because when Paul taught, porque cuando Pablo enseñó, the question was asked in Romans chapter 6, verse porque 1. la pregunta fue preguntada en Romanos, And we must not be afraid of the question being asked. y no debemos tener miedo que nos pregunten esa pregunta. It's our answer which ought to be correct, but at least the question ought to be asked. Es nuestra respuesta que tiene que estar correcta y la pregunta ser preguntada. Now, before I give you Paul's answer, Antes de que les dé la respuesta, I want to say what Paul did not say. quiero decirle lo que Pablo no dijo. First of all, Paul did not reply by saying, you have misunderstood me. Pablo no respondió, no me han entendido a mí. That was not his answer. Eso no fue la respuesta. In other words, whoever is asking this question has understood Paul correctly, but has made a wrong conclusion. La persona que ha preguntado esta pregunta tiene la conclusión mala. Paul is teaching free grace. Pablo está enseñando a través de la gracia. Let me say it again. Paul is teaching free grace. Pablo está enseñando a través de la gracia. He has not been misunderstood. Él no ha sido malentendido. He has simply, the person has made a wrong conclusion and will correct it in a few minutes. Sino la persona ha tomado la conclusión. The other answer Paul did not give is this. La respuesta que Pablo no dio es esta. Paul did not say, be careful. If you go on sinning, you will lose your salvation. Dice que si pecamos, nosotros podemos perder nuestra salvación. He did not say that. No les dijo eso. My point is, if Paul ever believed in the loss of salvation, this would have been the best place for him to teach it. Que si Pablo estuviera aquí todavía, esto es la mejor forma de enseñarnos a nosotros. Because somebody is saying, Paul, you are saying that the grace of God will get us to heaven, so we can sin and still get there. Dice que lo que algunas personas entienden que si creemos en la gracia de Dios podemos ser salvados y así mismo estar pecando al mismo tiempo. Paul at that point would have said, no, if you go on sinning, you will lose your salvation. Pablo en ese momento hubiera dicho, no, si usted peca en ese momento usted perderá la salvación. But that's not what he said. Pero eso no es lo que él dijo. Let's be very clear about those two things that Paul did not say. Escuchen bien de esas dos cosas que él no dijo. Very well then, what did he say to answer that question? ¿Qué es lo que él dijo para responder esa pregunta? His answer is, by no means, or God forbid. Su respuesta fue, Verse 2. pues, Chapter 6, verse 2. su respuesta está en capítulo 6, 2. Let's look at his answer there. He says, by no means, we died to sin. How can we live in it any longer? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Paul's first answer is simply saying, don't even think about it. Su primera respuesta fue, ni lo piensen. To talk about a Christian living in sin, stop it. Que aquellos que viven en pecado paren. It shouldn't even arise.
que no debería estar en nosotros. That's why he uses the phrase God forbids. Por eso Dios prohíbe. In fact, the actual phrase there is simply that shall never be. Que eso nunca debe de ser. That's really what the statement is. Eso es lo que el versículo 2 He's saying that won't happen. que eso no va a pasar. Why is he saying that? ¿Por qué está diciendo esto? His answer is because we died to sin. Porque dice que morimos en nuestros pecados. You see, let me try to put it like this to you. That when we are talking about God's free grace, Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, we are in the courtroom of heaven. estamos en el juzgado en el cielo. That is where the justification has happened. Ahí es donde la justificación está pasando. That's where God has pronounced us as pardoned and as righteous as his own son. Ahí es donde Dios nos dice de que somos muy diferentes a su Hijo. It's like if you have a case in court here in America, Es igual allá arriba que cuando uno está aquí en corte. and the matter has reached the Supreme Court, the highest court. Cuando estemos allá es allá donde va a estar la mayoría. That's the court here. The Supreme Court is the highest, isn't it? La corte aquí es la Corte Suprema, es la más alta aquí en los Estados Unidos. And there you have been acquitted completely. Y ahí somos como juzgados. Sure, nobody will ever bring the matter against you again. It's finished. Que nunca más nos van a traer a nosotros. Creo que está hablando sobre el pecado. That's what Paul is saying in Romans chapter 5. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 5. But when the question is asked, what about your life after that? Pero dice que qué pasa con nuestra vida después de eso. Paul says, let us leave the courtroom and now go into the hospital. Dice Pablo que hay que salir de la corte e ir al hospital. Let us now look at what grace has done, not in your records in heaven, but in your hearts on earth. No va a estar mirando en nuestros récords allá en el cielo, sino el récord de nuestros corazones. And that is what chapter 6 is all about. Y eso es lo que habla en el capítulo 6. In other words, when God saves sinners, En otras palabras, cuando Dios salva a pecadores, He does it from two fronts. lo hace en dos partes. He does it by declaring us as righteous as God's own Son is. Lo hace declarándonos nosotros como sus hijos, Because He clothes us with the righteousness of Jesus Christ. porque nos justifica con la gracia de Dios. But He also does a spiritual heart operation in our hearts on earth. Pero también nos hace una operación espiritual en nuestros corazones aquí en la tierra. We sometimes refer to it as being born again, A veces se refiere a de nacer de nuevo, or as the new birth. In Spanish, it might be the same thing. es como nacer de nuevo también. A bigger word we use in English is regeneration. Reencarnación. It's all about what God has done inside you, spiritually speaking. Es todo sobre lo que Dios ha hecho espiritualmente en nosotros. And we need to
to understand this, we need to keep these two things separate. Tenemos que entender y separar estas dos cosas. Our pardon has taken place in heaven. Que nuestro espíritu ha tomado lugar en el cielo, It will never change. que nunca vamos a cambiar. It is in our records in heaven, and when we get there, it will still be the same. Que nuestros pecados están allá arriba en el cielo en un récord y que ahí estarán hasta que llegamos ahí. Because it's based on the finished work of Jesus Christ. Porque está basado en el trabajo del Señor. It will never change. Nunca va a cambiar. And then there is the spiritual operation that has taken place in your heart on earth. Y después viene la operación espiritual que en cada uno de nuestros corazones pasa. Let's quickly move to this second part now. Ahora nos vamos a mover al segundo pacto. And the Apostle Paul says there are two things that have happened to you if you're a Christian. Dice el apóstol de Pablo que hay dos cosas que nos pasan. The first is that you have died to sin. La primera, que hemos muerto en pecado. There it is, verse 2. Verse 2 of chapter 6. Capítulo 2, en el 6. It says, we died to sin. How can we live in it any longer? Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? We find the same thing in verse 4. Ahora, versículo 4 del 6. We were therefore buried with him through baptism into death. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Verse 5. If we have been united with him, that is with Jesus, like this in his death, Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las